Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, toda la actualidad y con los mejores expertos. Hoy, un día más, vamos a volver a hablarles de los BRICS, de esta alianza que está surgiendo con algunos de los países emergentes, algunos de los países más importantes que más están creciendo en los últimos años y que están explorando el potencial de Bitcoin en el comercio global. Ojo con esta noticia porque la comentamos ya hace apenas unas semanas y cada vez va cogiendo más fuerza. El objetivo es doble: por una parte reducir la dependencia del dólar estadounidense y por otra aprovechar los beneficios de las monedas digitales descentralizadas, como puede ser el caso de Bitcoin. Como les digo, precisamente la naturaleza descentralizada de Bitcoin está atrayendo a estos países ya que ofrece una mayor independencia y autonomía financiera. Además, al adoptar Bitcoin, la alianza de los BRICS tiene como objetivo desafiar el dominio del dólar estadounidense y crear un sistema financiero global más equilibrado, promoviendo la multipolaridad en el comercio internacional. Este movimiento refleja el deseo de remodelar la economía global y también reducir la dependencia de una moneda única. Bitcoin ofrece varias ventajas sobre el dólar estadounidense, lo que le convierte en una opción cuanto menos atractiva para las naciones de los BRICS. Por ejemplo, permite transacciones sin fronteras, permite también eliminar los intermediarios y las conversiones de divisas, lo que resulta en costes más bajos y liquidaciones más rápidas. Otra ventaja, sin duda, es la transparencia de Bitcoin, con transacciones registradas en una cadena de bloques pública, también mejorando la responsabilidad y ayudando a combatir la corrupción y las actividades ilícitas asociadas con las monedas tradicionales, con lo que viene a ser la moneda fiat, que sí, con el dólar también, desde luego que se defrauda y hay actividades ilícitas. Sin embargo, los países BRICS deben evaluar cuidadosamente algunos desafíos, como por ejemplo la volatilidad de Bitcoin, que es verdad que ha desaparecido un poquito en los últimos meses, las incertidumbres regulatorias, estas sí que no han desaparecido, y las preocupaciones sobre la escalabilidad. La exploración de Bitcoin por parte de la alianza de los BRICS como sustituto del dólar estadounidense, sobre todo en las transacciones internacionales, tiene implicaciones de gran alcance para la economía global, pero, ojo, también para la geopolítica, porque está desafiando potencialmente el dominio del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. La adopción exitosa de Bitcoin por parte de los BRICS podría conducir a un sistema financiero más diversificado y multipolar, precisamente uno de los objetivos que tiene Vladimir Putin. Además, adoptar Bitcoin podría permitir a los BRICS afirmar su independencia de los sistemas tradicionales controlados por las potencias occidentales. Este movimiento podría resultar en cambios en las alianzas geopolíticas a medida que los países siguen buscando alinearse con potencias emergentes y sistemas financieros que ofrecen una mayor autonomía y diversificación. En conclusión, la consideración de Bitcoin por parte de los BRICS como una alternativa al dólar estadounidense representa un desarrollo significativo con implicaciones potenciales para el orden económico mundial y la dinámica geopolítica. Esta puede ser una de las noticias más importantes, el impulso definitivo que le falta a Bitcoin cuando está prácticamente en máximos de los últimos años. Y todo esto y mucho más se lo vamos a explicar, como siempre, aquí en su programa de criptos favorito. Aquí hasta las 7 de la tarde arrancamos un día más, una semana más, Criptonegocios. Vamos a seguir hablando de criptos, como siempre, pero antes ya saben que estamos muy pendientes de todos los directos. Hoy ha comparecido ya varias veces Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, hablando, por supuesto, del incidente que se ha vivido esta semana, esta rebelión por parte del grupo Wagner, pero claro, ya empieza a analizar también cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto. Hay miedo sobre si Rusia, de alguna forma, podría activar sus armas nucleares y vamos a escuchar precisamente a Jens Stoltenberg explicando lo que puede suceder a partir de ahora, según su opinión. NATO is also monitoring the situation in Belarus. Allies condemn Russia's announcement about the deployment of nuclear weapons to Belarus. This is reckless and irresponsible. We don't see any indication that Russia is preparing to use nuclear weapons, but NATO remains vigilant. We call on Belarus to stop its support for Russia's illegal war. Ahí escuchamos al secretario general de la OTAN diciendo que de momento no ven ningún motivo, no ven indicaciones que hagan entender que Rusia va a utilizar estas armas nucleares. Seguiremos muy pendientes, de hecho en apenas unos minutos volveremos a escuchar a Jens Stoltenberg también
posible que escuchemos a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de la noticia que ha conmocionado al mundo durante este fin de semana, pero también vamos a estar muy pendientes del mercado cripto, así que vamos a repasar lo que ha sido un fin de semana que es verdad que ha tenido menos movimientos de lo que veníamos viendo en los últimos días, en las últimas semanas. Vamos a empezar echándole un vistazo a Bitcoin, que viene subiendo, un 14,82% en la última semana. En las últimas 24 horas, eso sí, viene cediendo ligeramente un 0,63% hasta los $30.459. En segundo lugar, tenemos a Ethereum, también con fuertes subidas, 9,46% en verde, en positivo, hasta los $1.892. Cuarto lugar para BNB, que viene con caídas en la última semana, es de las pocas que está cayendo dentro del top 10, se deja un 1,31%, pero empieza a remontar en las últimas 24 horas, subiendo un 0,67% hasta los $240. En sexto lugar tenemos a Ripple, que también viene negativo en la última semana, viene cediendo un 1,18%, también en las últimas 24 horas cayendo 1,03% hasta los 48 centavos. Séptimo lugar para Cardano, aquí empezamos a ver recuperación en las altcoins, en las criptomonedas más pequeñitas. En el caso de Cardano, subiendo más de un 11% en la última semana, pero cediendo ligeramente en las últimas 24 horas, un 1,76% hasta los 29 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, también con fuerza en la última semana, subiendo un 6,62%, pero empezando a ceder en las últimas 24 horas, en su caso un 1,61% hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, que también viene subiendo en la última semana, un 8,66%, pero también viene perdiendo en las últimas 24 horas un 0,33% hasta los $16,84. Décimo lugar para Tron, que se estabiliza dentro del top 10, viene subiendo un 6,01% en la última semana, también en las últimas 24 horas viene subiendo ligeramente, 0,88% arriba hasta los 7 centavos. Un décimo lugar para Litecoin, es de las que más sube dentro del top 10, 15,29% en la última semana, también en las últimas 24 horas viene en positivo, subiendo un 0,56% hasta los $88,33, y cerramos el top 10 echándole un ojo a Polkadot, que también viene subiendo con fuerza en la última semana, 15,32%, y en las últimas 24 horas sigue subiendo un 0,78% hasta los $5,17. Así está el mercado en estos momentos, bañado de verde. Vemos subidas en prácticamente todo el top 10 y vamos a explicarles por qué. Vamos a contarles más noticias bullish, más noticias positivas, optimistas. Vamos con nuestras Crypto News. Enseguida les contamos todas las noticias más importantes, más relevantes. Una de ellas, por ejemplo, es que China le está comiendo la tostada a Estados Unidos, y precisamente con eso vamos a conectar. Vamos a conectar con el presidente estadounidense, con Joe Biden, está con Kamala Harris. Vamos a ver qué comentarios hace con respecto a todo lo que ha sucedido este fin de semana. Le escuchamos. Sunset is like many other small towns in America. It has a main street with a bank, a church, and a donut shop. And Sunset is similar to many rural communities for another reason. Almost 40% of households in that area do not have high-speed internet, in large part because the fiber optic lines that connect most Americans to the internet just never made it to Sunset. But here's what that means. In Sunset, I met with parents who cannot apply for remote work jobs because they do not have a high-speed internet connection at home. In Sunset, I met with entrepreneurs who struggle to start or grow a small business because they cannot get online. And I met with students who, when public buildings were closed during the pandemic, had to sit in the parking lot of a local library just to submit their homework over Wi-Fi. And these stories are not uncommon. Today, 24 million people in our country do not have access to high-speed internet, either because they cannot afford the monthly cost of a plan, or because they live in communities that have not. Ahí teníamos a Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Vamos a estar muy pendientes de esta comparecencia, sobre todo conectaremos en el momento en el que hable Joe Biden, pero antes les estaba hablando precisamente de Estados Unidos, de cómo le está comiendo la tostada China, y me refiero sobre todo a que China va a lanzar el primer ETF de Bitcoin al
contados adelantada a Estados Unidos después de esta avalancha de peticiones por parte de BlackRock, de alguna de las gestoras de fondos más importantes de Estados Unidos, pero HSBC ha hecho un movimiento para expandir la exposición de los usuarios locales a las criptomonedas, permitiendo que sus usuarios compren y vendan con un ETF de Bitcoin y Ethereum que va a cotizar a partir de ya en la bolsa de Hong Kong. Este es un hito muy importante en la opción masiva de criptomonedas en Hong Kong, ya que HSBC es el primer banco de la región que va a permitir este tipo de transacciones. La medida se produce como resultado de una mayor presión por parte de los reguladores que están presionando para hacer políticas más amigables con las criptomonedas. Anteriormente, el regulador bancario de Hong Kong supuestamente estaba presionando a los prestamistas HSBC y Standard Chartered para que aceptaran intercambios a sus clientes con criptomonedas, y vemos que el primero de ellos, HSBC, ya ha dado el paso, de alguna forma presionado por el regulador de Hong Kong, y esto está trayendo muy buenas noticias para el mercado cripto, por ejemplo, para los futuros de Bitcoin, que están atrayendo las mayores apuestas desde el colapso de Terra, desde hace más de un año, y es que los mercados de futuros están experimentando los mayores flujos de dinero en más de un año, ya que los traders están apostando por los movimientos de precios en medio de una oleada de presentaciones de fondos criptográficos cotizados en bolsa. El interés abierto, o el número total de contratos no liquidados en futuros de Bitcoin, aumentó a más de 11.000 millones de dólares durante el fin de semana. Ojo, porque esto es un nivel más alto desde mayo del año pasado, precisamente cuando ocurrió el desastre de Terra. El aumento del interés abierto significa que está entrando dinero nuevo en el mercado o que los participantes existentes están aumentando su exposición. La métrica se puede utilizar como una especie de indicador para determinar el sentimiento del mercado y la fuerza detrás de las tendencias de los precios. Y terminamos con otra buena noticia, en este caso para una criptomoneda en concreto, para NIAR, que está subiendo más de un 10% después de anunciar una alianza con Alibaba. NIAR ahora mismo estaba cerca del top 40, top 30, es una de las criptomonedas más importantes por capitalización de mercado, que está experimentando una gran subida en las últimas horas, cerca del 10%, ha llegado al 12%, pasando de los 1,35 hasta los 1,60 después de anunciar una novedad vinculada a Alibaba, la principal empresa china de comercio electrónico. La emisora de esta criptomoneda, NIAR Foundation, ha dado a conocer a través de unas declaraciones a la prensa que se está uniendo a Alibaba Cloud en el intento por atraer a desarrolladores a construir sobre su red de capa 1 de aplicaciones descentralizadas. Ha comunicado que esta iniciativa está buscando acelerar el crecimiento de la Web3 tanto en Asia como en Medio Oriente. Empezamos con las entrevistas, empezamos a analizar lo más importante, lo más destacado después de una semana de movimiento, por fin en el mercado cripto, de movimiento alcista, y queremos saber pues en qué punto estamos ahora, qué puede pasar también, cuál es la tendencia, y lo vamos a analizar pues como todos los lunes, como todas las semanas, de la mano de Carlos Lozano, fundador de Plan BTC, que ya está por aquí una semana más. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí en una semana por fin bullish, por fin positiva, con, como estaba comentando, ¿no?, el lanzamiento en avalancha de todos estos ETFs de Bitcoin. Al contado también el jueves va a salir el primer ETF de futuros con apalancamiento. Buenas noticias para el mercado, Carlos, que quiero que nos sitúes un poquito, que nos cuentes qué incidencia han tenido en las gráficas y sobre todo en el análisis on-chain, que es tu especialidad. Pues sí, mira, muy bien, Sergio. La verdad es que esto son muy buenas noticias para el ecosistema cripto, y habíamos comentado en otras ocasiones que sería complicado llegar a niveles por encima de los 34 o 35 mil dólares si no es de la mano de este tipo de noticias, y las estamos teniendo, veremos si finalmente escalamos a esos niveles o no, pero bueno, por el momento estamos teniendo buenas noticias. Fíjate que en pantalla tenemos el crecimiento neto de nuevas entidades en la red de Bitcoin, es decir, aquí vemos la cantidad de entidades que entran respecto a las que salen. Si entran 5 y salen 3, tenemos un crecimiento neto de 2 entidades. Por lo tanto, es una gráfica bastante limpia. Y fíjate cómo prácticamente desde inicios de año hemos tenido una dinámica ascendente. Es decir, estamos viendo cómo las instituciones están entrando en Bitcoin, se están registrando. Hay nuevas wallets que contienen parte de Bitcoin, que en este caso lo detecta Glassnode, y tenemos una dinámica totalmente diferente prácticamente al histórico de Bitcoin, a excepción del pico del año 2017 y el bull run del año 2020-21. Y ahora decimos, ok, venga, están entrando las instituciones, pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué están haciendo aquellas billeteras de 1.000 a 10.000 Bitcoins, que son las consideradas ballenas? Pues fíjate
que en estos momentos han llegado a un supply de más de 3.713.000 bitcoins, niveles que no veíamos desde antes de la caída de FTX, y estamos viendo cómo esta tendencia empieza a ser creciente. Pero para todas aquellas personas que digan, hostia, es que no acaban de arrancar estas direcciones, tenemos que saber algo, y es que al final todo evoluciona, y actualmente las instituciones prefieren tener bitcoins de manera diversificada, es decir, 10 wallets con 100 bitcoins cada una, que no una wallet con 1.000 bitcoins en esa misma wallet, para diversificar riesgo. Por eso tampoco nos tenemos que preocupar si el patrón de comportamiento de las direcciones de 1.000 a 10.000 bitcoins es diferente al del resto de los ciclos. Pero bueno, en este caso sí que estamos viendo un repunte muy interesante. Por lo tanto, crecimiento neto de nuevas entidades, repunte importante en las direcciones de 1.000 a 10.000 bitcoins, y también tenemos que saber lo que está pasando en el mercado OTC, el mercado paralelo, el mercado over the counter, que es donde las grandes instituciones también hacen sus tratos, acuerdan cierta cantidad de bitcoin por cierto precio y no tienen afección a la cotización del activo, ¿no? Pues fíjate que está teniendo un comportamiento muy interesante, porque hemos visto un pico de más de 6.569 bitcoins en los mostradores OTC. Esto probablemente es que estarán preparando algún pedido, o, bueno, cuanto mayor sea la cantidad de bitcoins que vemos en el mostrador de OTC, mayor interés hay por parte de las instituciones para realizar compras en este mercado. Por lo tanto, hemos visto un cambio de comportamiento respecto a la dinámica desde prácticamente julio del 22 hasta mínimos del año. A partir de ahí, fíjate cómo hemos tenido un repunte bastante interesante, y en estos momentos hemos tenido un pico que no veíamos desde junio del año 2022. Ya sabemos un poquito más. Estamos viendo cómo las instituciones están entrando, billeteras de 1.000 a 10.000 acumulando. También estamos viendo el mercado OTC, y para intentar rizar el rizo vamos a ver también la cantidad del supply que se mueve en horario estadounidense. Y esto Pues, es Carlos, interesante. si me permites, Sí. ya que estamos hablando del horario estadounidense, vamos a preparar esta gráfica, vamos a prepararla bien, pero vamos a conectar un momentito precisamente pues, con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, que está hablando sobre Rusia, sobre los incidentes de este fin de semana. Vamos a escucharle y enseguida se lo contamos. As it did, I directed my national security team to monitor closely and report to me hour by hour. I instructed them to prepare for a range of scenarios. I also convened our key allies on a Zoom call to make sure we're all on the same page. It's critical that we're coordinated in our response and coordinated in what we to anticipate. They agreed with me that we had to make sure we gave Putin no excuse. Let me emphasize, we gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. I also talked at length with President Zelensky of Ukraine. I'll be keeping in contact with him. I may be peeking him later today, early tomorrow morning, to make sure we continue to remain on the same page. I told him that no matter what happened in Russia, let me say it again, no matter what happened in Russia, we, the United States, would continue to support Ukraine's defense and its sovereignty and its territorial integrity. He and I agreed to follow up and stay in constant contact. I'm also in constant contact with our allies to maintain our coordination. I'll be speaking with the head of state right after this meeting today and making sure we're on the same page. I didn't get a chance to speak with one head of state yesterday. Estamos escuchando a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, entre otras cosas, ha dicho que estaban preparados para muchos escenarios, que ha mantenido una llamada con sus aliados, un poco para discernir sobre la situación, sobre lo que estaba sucediendo en Rusia. Ha dicho que pase lo que pase en Rusia, Putin no tiene ninguna excusa. De hecho, también ha confirmado que habló con Zelensky en las últimas horas y ha incidido en que no pasa, no importa lo que pase en Rusia, que van a mantener su apoyo a Ucrania y que Vladimir Putin no tiene ninguna excusa. Began by asking a question. Did you lay all that cable? She's a Wonder Woman. I was watching in the other room, but I didn't realize I didn't bring along all the cable, and empty spools. You're incredible. Thank you. Look, I want to thank you, Jeff, for taking the time, and thank you for the introduction. There you are. And I want to thank Kamala, who's there for every single important thing we do, and I'm not sure how we do it without her. 2 years ago, I asked her to lead an effort on high-speed internet, and she's been doing an incredible job since then. So is Gina Raimondo, our Commerce Secretary.
And Shalonda Young, who's a jack of all trades, sitting here at our Office of Management Budgets, played a major role along with Mitch Landrieu and our infrastructure coordinator. And I want to thank, and I mean it sincerely, Joe Manchin of West Virginia, who's here with us today as well. And thank you to the leaders of state and local governments, labor unions, tribal organizations, and telecom companies. Folks, we're talking today about a major investment that we're making in affordable, high-speed internet all across the country. As we started down, I turned to Jeff and I said, you know, this may be, I wonder if President Roosevelt felt a little like this as he talked about the electrification of our farmlands. I mean, think about it. It's almost similar. But to put in context, let's remember where we were 2.5 years ago. The pandemic was raging, the economy was reeling, and the problems we're facing started a lot earlier than that. For decades, and the middle class was hollowed out. Too many good-paying manufacturing jobs moved overseas. Public investment was slashed. Core sources of economic strength like infrastructure, manufacturing, and innovation were also hollowed out. All that is a result of failed economic policy of I call trickle-down economics. It was called trickle-down economics as well. A belief that we should give tax cuts to the very wealthy and big corporations and expect it to trickle down to everyone else, benefit across the board. I ran for president with a fundamentally different vision, to build the economy from the middle out and the bottom up instead of the top down, to grow the economy by educating and empowering workers, by promoting competition to support small businesses, and investing in ourselves again for the first time in a long time. And that's what today's announcement is all about. You know, what we're doing is, as I said, not unlike what Franklin Delano Roosevelt did. We brought electricity to nearly every American home and farm in our nation. Today, Kamala and I are making an equally historic investment to connect everyone in America to high-speed internet by an affordable high-speed internet by 2030. It's the biggest investment in high-speed internet ever. Because for today's economy to work for everyone, internet access is just as important as electricity was, or water, or other basic services. Think of the parents and students sitting outside of McDonald's or outside your office, be able to get on the internet in a parking lot just so their child can go online to do their homework. Just heard from Jeff, who has to drive his kids all over town to find a good internet connection. But he's not alone in that. There are thousands of Americans doing the same thing. Or small business owners are not able to reach more customers. Or seniors unable to talk to their doctor through telemedicine. For around 24 million Americans across this country, there's no high-speed internet. And for millions more, the internet connection is limited or unreliable. High-speed internet isn't a luxury anymore. It's become an absolute necessity. That's why we acted as soon as we did, as soon as we came to office with the American Rescue Plan. It included $25 billion for high-speed internet in places where it was out of reach, for schools and libraries to help students connect to the internet if they couldn't do it at home. After that, we signed the... Bueno, ya hemos escuchado a Joe Biden, vamos a incidir ahora en algunos de los mensajes que ha lanzado. Se ha venido un poco arriba, enseguida se lo vamos a contar y se lo vamos a explicar, pero antes vamos a seguir hablando un poquito precisamente de lo que estábamos comentando con Carlos Lozano, con el fundador de Plan BTC, esta entrada de los institucionales. Hemos visto a Biden, pero vamos a hablar un poquito también de criptos. Carlos, cuéntanos cómo está esta entrada por parte de los institucionales, sobre todo en los operadores de corto plazo. Sí, bueno, para finalizar, que nos habíamos quedado con esta gráfica a medias y para acabar de complementar lo que hemos comentado sobre la entrada de las instituciones, lo que tenemos en pantalla es el supply que pertenece a todo ese supply que se mueve en horario estadounidense. Y fíjate cómo desde que estábamos en mínimos, en los 25.000, hemos tenido un repunte bastante importante que ha venido de la mano de este crecimiento neto, el incremento de las billeteras de 1.000 a 10.000 y también este aumento en el mercado OTC. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, para cerrar este capítulo, podríamos decir que gran parte de este movimiento es altamente probable que pertenezca a Estados Unidos o que tenga que ver, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos, como bien comentabas, al supply por parte del operador de corto plazo, que tenemos tres gráficas. La primera es esta que tenemos en pantalla, que nos marca la cantidad total del supply que tienen en estos momentos. El operador de corto plazo es aquel que tiene Bitcoin por menos de 155 días, se considera novato en este caso, y fijaos, ¿no?, como en estos momentos tiene un supply
de 2.686.000, un poquito más. ¿Y qué ha sucedido? Pues fijaos que con este último repunte que hemos visto en Bitcoin, de esos 2 millones y pico, tan solo 100.000 bitcoins están en pérdidas. Y decimos, bueno, pues esto a priori es bueno, porque cuanto mayor sea la ganancia del operador de corto plazo, más probable es que siga entrando y que lleve a Bitcoin a niveles de precios superiores. Pero si nos vamos, por ejemplo, a esta otra gráfica que tenemos aquí, que ya sí que nos muestra la cantidad del supply del operador de corto plazo que está en pérdidas y ganancias, en rojo de color oscuro está en profit y en color clarito está en pérdidas. Fijaos, porque hay un patrón de comportamiento que es bastante curioso, ¿no? Cuando Bitcoin llega de un movimiento muy vertical y las ganancias no realizadas por parte del operador de corto plazo, que lo vemos representado en todo este valle de color rojo, llega prácticamente al 100%, fijaos que ahí pone, bueno, las pérdidas en este caso son casi del 0%, 0.128, ¿verdad? Estamos en máximos históricos con unas pérdidas casi nulas por parte del operador de corto plazo. Aquí hemos visto lo mismo, por toda esta zona también. La escalada a los $31.000 también nos dejó este patrón y actualmente, con el movimiento que hemos visto estos últimos días, las pérdidas prácticamente son del 0,27% del supply total del operador de corto plazo. Esto que nos dice que estamos en un punto en el que quizá deberíamos tener algo de precaución, a no ser que tengamos nuevas noticias, que vayamos a escalar a niveles superiores. A priori, este comportamiento incide a pensar que es posible que estemos cerca de una zona de máximos, una zona de techos, a partir de la cual venga un movimiento correctivo. Claro, si decimos, no, aquí fíjate, ¿no? Esto no lo podemos comparar porque es el movimiento del bull run del 2021. Pero por el patrón que hemos estado comentando, es altamente probable, al igual que ya ha sucedido en ocasiones anteriores, que estemos cerca, relativamente cerca, de una zona de techos. Entonces, háblame un poquito también de los movimientos de los últimos días, sobre todo los traders, los operadores de corto plazo. ¿En qué situación están? Porque he visto datos de que cerca del 97% está en ganancias. Me parece una barbaridad. No sé si estos datos son reales, son verídicos, o si estamos exagerando un poquito. No, es cierto, es cierto. Fíjate, lo que tenemos en pantalla es precisamente el supply que está en pérdida por parte del operador de corto plazo. Y si este supply lo tenemos en mínimo, que es como en el caso este que lo tenemos, fíjate que está marcando pues eso, cerca de 100.000 bitcoins, tan solo están en pérdidas por parte del operador de corto plazo respecto al supply de 2.686.000. Lo que nos está indicando es que la gran mayoría de las personas que han comprado desde el momento actual hasta 155 días atrás están en beneficio y eso se cataloga como el operador de corto plazo. Y como hemos podido ver, esto a priori puede ser bueno siempre y cuando siga entrando dinero en el sistema, pero también nos deja en una zona en la que ya hemos tenido un recorrido notable y bueno, pues en base a las muestras anteriores es posible que estemos en una zona de techos ahora mismo o cercana a ella. Entonces, Carlos, un poco por lo que deducimos, por lo que vienes comentando, quizás todas estas gráficas lo que muestran es precisamente eso, que los 30.500, 31.000 que se han tocado son un poco el techo y que a corto plazo se vendrían caídas, se vendrían correcciones. ¿O qué podemos esperar? ¿Qué podemos deducir? Más allá de que luego vienen noticias fundamentales como las de la semana pasada y tiran todos los análisis por tierra, que también es cierto. La cadena está bien, No he traído ahora mismo el precio realizado del operador de corto plazo, ya lo trajimos en su momento. De hecho, la última vez que vine, no sé si te acuerdas que estuvimos comentando en el corto plazo, movimiento alcista, hasta los 31 o 32.000 dólares. Y es posible que no vayamos mucho más allá. Bueno, pues ya hemos tenido ese movimiento porque el operador de corto plazo claudicó. Lo vimos en la última vez que estuvimos aquí en Negocios Televisión. Por tanto, la cadena muestra que el activo está sano, está entrando capital, está aumentando el supply por parte del operador de corto plazo, pero al final todos los activos se mueven por ondas. Hemos tenido un movimiento muy vertical que ha llevado a un pico cercano a la euforia al operador de corto plazo. Y yo lo que creo más probable, mejor dicho, ya sabes que esto es un mundo de probabilidades, es que estemos cercanos a una zona en la cual si rompemos los 31 o 32 probablemente tendremos un movimiento hasta los 33, 34 bastante rápido, pero habremos alcanzado, a mi criterio, la zona de máximos de todo el año, de lo que resta de año. Y esto es una especulación mía, que no es algo nuevo. Llevo defendiendo esta tesis desde principios de año, que íbamos a ver los 32.000 dólares en Bitcoin, con un SP500 en los 4.200, y a partir de ahí, todo lo que ha sucedido en términos de política monetaria creo que puede acabar pesando en el activo.
Carlos, pues hemos visto una descorrelación en la última semana, sobre todo de Bitcoin con las bolsas tradicionales. También hemos visto una subida bastante importante, sobre todo en la última semana, de un activo que según muchos ya estaba muerto, pero parece que no, que estaba tranquilito y que vuelve a subir y con bastante fuerza. Muchas gracias, Carlos, por todas estas gráficas, por todos estos análisis y sobre todo por explicarnos las cosas con datos, que así queda todo mucho más clarito. Un placer, Carlos, como siempre, tenerte por aquí. Muchas gracias. El placer es mío, Sergio. Un abrazo. Bueno, nosotros vamos a explicarles, como les venía explicando con lujo de detalles lo que ha dicho hace apenas unos minutos Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Como les comentaba, se ha venido un poquito arriba en torno a este incidente que tuvo lugar el pasado fin de semana. Dejó al mundo conmocionado, pero ojo, no a los Estados Unidos, que de alguna forma han dicho que ya barajaban todos los escenarios. ¿Y qué más han contado, José de la Morena? Buenas tardes, porque se ha venido un poco arriba Joe Biden, ¿no? A ver, explícanos. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en un acto para el Investing in America, para que, bueno, la ciudadanía entienda por qué hay que votarle a él, en realidad ha ido a referirse a todo lo ocurrido en Rusia. Escuchamos a Biden, analizamos a Joe Biden. Esto decía el presidente estadounidense. Make sure we gave Putin no excuse. Let me emphasize, we gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. I also talked at length with President Zelensky of Ukraine. I'll be keeping in contact with him. I may be peeking him later today, early tomorrow morning, to make sure we continue to remain on the same page. I told him that no matter what happened in Russia, let me say it again, no matter what happened in Russia, we, the United States, would continue to support Ukraine's defense and its sovereignty and its territory. Dos cosas muy importantes de Joe Biden. La primera, no me importa nada lo que pase en Rusia. Nada. Si el grupo Wagner se rebela, si toman Moscú, si ocurre como aquel golpe de Estado que se intentó hacer en el 91 contra Gorbachev cuando se le entretuvo en Crimea, no me importa nada. Y segundo apunte de esto, nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a Ucrania. Y que no se le ocurra a Rusia decir que esto es culpa nuestra. Esto es un asunto que tiene que ver con Rusia y como tal, insiste Biden, insiste el presidente de los Estados Unidos, no me importa nada. Pero que no ponga como excusa que está Occidente o Estados Unidos detrás. Dice Joe Biden, no tenemos nada que ver. Que no utilice excusas Vladimir Putin. Veremos qué dice, cómo responde a esto en apenas una hora y media el presidente ruso, Vladimir Putin. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar a Vladimir Putin. Venimos ya de un lío la semana pasada cuando Joe Biden llamó dictador a Xi Jinping y ahora vemos pues, que igual se está metiendo en otro charco. Enseguida vamos a contarlo. Además, enseguida viene José La Morena con su programa Todo es Geopolítica para explicarles todos los detalles de lo que ha ocurrido este fin de semana, pero nosotros vamos a continuar hablando de criptos como todas las semanas. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel González, fundador de Bitcoin al Día, precisamente para eso, para hablar un poquito de la subida que hemos visto en Bitcoin día tras día durante la semana pasada de cerca del 20%. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Un placer tenerte por aquí en una semana, como decía, bastante bullish, ¿no? Bastante positiva para el mercado con estos ETFs, esta avalancha de ETFs que hemos visto por parte de BlackRock, de Invesco, de Fidelity en principio. Ahora además en China, en Hong Kong, HSBC ya ha anunciado también que va a lanzar un ETF de Bitcoin y de Ethereum. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanto interés por parte de los institucionales y además tan repentino, ¿no? Bueno, repentino en realidad es para el público en general ahora, pero no es algo repentino, es algo que vienen preparando desde hace mucho tiempo, evidentemente. Estas cosas no son de la noche a la mañana, llevan meses de preparación, todo lo que están anunciando ahora. Hay bancos europeos que también están anunciando servicios de custodia de criptomonedas y pronto seguramente lanzarán también servicios para sus clientes y esto no se hace de un día para otro, ya digo, son trabajos de meses, o sea que es algo que se viene haciendo, lo que pasa que se viene haciendo sin que la gente se entere, evidentemente. Los que estamos muy metidos en el mercado, pues ya vamos viendo noticias, pero pasan un poco desapercibidas cuando todas las noticias que salen en primera página son de food, pues todas las noticias positivas que se van contando de que si un banco contrata un servicio de custodia o que si otro banco está haciendo no sé qué, esas pasan un poco de lado y se quedan ahí un poquito sin que las descuente el mercado porque pasan desapercibidas, pero no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es algo que ya viene
ocurriendo desde hace ya bastantes meses, ¿no? Además, como veníamos de una época, la anterior a esto que ha pasado con los ETFs, que era el ataque de la SEC contra todos los exchange, pues el precio estaba un poco deprimido, lo teníamos como aprisionado, ¿no? Y cuando se suelta esa prisión en la que estaba el precio, ¿no? Pues salta como ha saltado, ¿no? Con una fuerza brutal, descontando cosas que tenía que haber descontado mucho antes y que no las había descontado precisamente pues por eso, ¿no? Porque estaba el foco puesto en las cosas negativas, que encima eran la mayoría mentira, y ahora pues está puesto el foco en las cosas positivas que son verdad. O sea, justo es una situación curiosa porque la mayoría del FUD, el 90% del FUD era todo mentira, pero las noticias estas son reales. O sea, el fondo, el ETF que quiere sacar BlackRock es real, las otras 4 empresas que han presentado para sacar un ETF son reales, el ETF de Hong Kong es real. O sea, estos son noticias reales y están cotizando en positivo, y lo otro eran noticias falsas y estaban haciendo que el precio se mantuviese un poquito deprimido, y por eso hemos tenido esta subida tan fuerte la semana pasada. Y como vemos, el precio no está resintiéndose apenas, estamos muy cerquita del máximo, no hemos corregido apenas. Y como decíamos, creo, la semana pasada, pensamos que puede corregir un poquito, pero no mucho. Creo que entre 29.477 y 29.000, de ahí no creo que baje, y veremos a ver si baja, ¿no? Para dar una oportunidad por debajo de los 30.000. Estabas comentando, Miguel, que este interés por parte de los institucionales, que viene de lejos, ¿no? Que ya estaba de alguna forma planeado. Hablabas precisamente de estos ataques por parte de la SEC, este FUD que ha habido sobre el mercado cripto. ¿Crees que está relacionado de alguna forma estos dos temas que estamos comentando? O sea, que de alguna forma estos ataques por parte de la SEC estaban poniéndoselo un poco más fácil, quizás, a esta entrada de los institucionales. No sé si dejarles el precio un poco más bajo, si de alguna forma que vengan también como salvadores, ¿no? Que ahora parece que BlackRock va a ser el salvador del mercado cripto. No sé, ¿crees que entraba dentro de este plan o simplemente, bueno, pues que ha sido una serie de casualidades que han ido concurriendo en el tiempo? ¿Qué opinas tú? No, las casualidades no existen. Yo estoy convencido de que todo está en un mismo plan. Los ataques a los exchange yo creo que es para hacerle un hueco en el mercado a las entidades tradicionales, no solo a BlackRock, sino a los bancos americanos que ahora mismo están fuera de juego en este ecosistema. Entonces, quieren desplazar del mercado a los actores que estaban hasta ahora, que eran los exchange de criptomonedas. Se habla incluso, no lo sé si será oficial o no será oficial, pero hay un rumor que dice que incluso BlackRock se está planteando comprar FTX y relanzarlo, que también lo de relanzar FTX sí que es un hecho que sí ya se ha dicho, ¿no? Que se quiere relanzar, pero se habla de que lo quiere comprar BlackRock. O sea que yo creo que todo está muy, muy relacionado y sí que tiene que ver, no es casualidad que justo ahora, después de que haya habido estos ataques de la SEC a Coinbase y Binance, entre BlackRock queriendo que se apruebe su ETF, ¿no? Y tampoco es casualidad que se haya aprobado un ETF ahora mismo de futuros de Bitcoin apalancados por 2, lo cual invalida lo que dicen para no aprobar los ETFs al contado, porque la razón para no aprobar el ETF al contado es por el riesgo. Y si dices que un ETF al contado tiene riesgo, un ETF de futuros apalancados por 2 tiene el doble de riesgo, con lo cual no tienes ninguna excusa para decir que no a un fondo ETF al contado, ¿no? En Estados Unidos ahora mismo. Sería otra contradicción, igual que decirle a Coinbase que no cumple con las licencias para operar valores si le has dejado salir tú a bolsa. Sería otra contradicción del mismo estilo que esa, que no se sostiene por ningún lado, ¿no? Entonces, en un juicio no podría sostener esas contradicciones. Así que sí, yo creo que está todo relacionado y no es casualidad que justo después de estos ataques y cuando los precios estaban más bajos, seguramente durante todo este tiempo, durante todos estos meses, desde que tocó máximos el precio, creo que fue en abril, seguramente todas estas entidades han estado acumulando Bitcoin, aprovechándose de ese FUD que había en el mercado, y ahora pues es cuando sale el precio al alza, ¿no? Hablabas de esta posible adquisición por parte de BlackRock de FTX, que en principio para el tercer o el cuarto trimestre apunta a que se va a lanzar. Hablabas también de estos ETFs, este ETF que se ha aprobado en Hong Kong. ¿Crees que puede de alguna forma también empujar a Estados Unidos, más allá de lo que has comentado, que me parece muy interesante esta contradicción con el ETF de futuros apalancados encima que han aprobado y que se va a lanzar este mismo jueves?
¿Crees que también Estados Unidos o la SEC está creando un caldo de cultivo, pues de alguna forma, para aprobar sí o sí estos ETFs de Bitcoin al contado? Que al final todo conduce a que este año terminemos viendo estos ETFs, seguramente el de BlackRock, me da a mí, que quizás es el que más opciones tiene, pero ¿crees que de alguna forma están justificándose con las últimas medidas que están tomando? Yo creo que sí, el hecho de aprobar ese ETF precisamente apalancado por 2 es bastante significativo, porque si querrían tener la opción de seguir denegando los ETFs al contado, hubieran denegado este ETF, hubieran dicho que este ETF tiene mucho riesgo y podrían seguir manteniendo esa postura en los siguientes, ¿no? Pero yo creo que ya han dado por perdida la batalla, esa batalla que mantenían hace tiempo con los ETFs al contado. Hay empresas que van a salir perjudicadas, evidentemente. Grayscale, por ejemplo, está ahora mismo demandando a la SEC para que le aprueben su ETF y seguramente será de los más perjudicados porque seguramente se aprobará antes el ETF de BlackRock que el de Grayscale y Grayscale finalmente seguramente tendrá que terminar llegando a un acuerdo con Fidelity para que pueda continuar siendo Grayscale un ETF de Bitcoin, ¿no? Así que se ve claramente que la SEC está favoreciendo a unos jugadores del mercado. Esos jugadores son pues empresas americanas tradicionales, o sea, bancos tradicionales, empresas de inversión tradicionales americanas, y lo que no quieren es injerencias de empresas extranjeras, por eso el ataque más grande ha sido contra Binance, por ejemplo, ¿no? ¿Y crees que, por ejemplo, como estabas comentando, que es verdad que se ha rumoreado, primero que Fidelity iba a presentar una solicitud también para lanzar un ETF, luego que a lo mejor la opción por la que de alguna forma se decantaban era precisamente por comprar, por adquirir a Grayscale? ¿Crees que esto puede terminar sucediendo? Porque sería bastante injusto, ¿no? Grayscale, además, que lleva años en juicios pues para ser el primer ETF al contado de Bitcoin, no solo se ve adelantado por grandes empresas como BlackRock, sino que encima, jolín, si la termina adquiriendo Fidelity, jolín, pues no sé, le dejaron una situación muy, muy complicada, ¿no? Cuando fue el primero que apostó por esto y que quería lanzar precisamente un ETF. Sí, yo creo que es una situación injusta para Grayscale y posiblemente sí se dé, porque al final BlackRock tiene un peso muy importante. Yo creo que es el que ha estado detrás de todas estas incoherencias en las que ha incurrido la SEC y evidentemente pues si tienes un poder sobre la SEC como para hacerle incurrir en esas incoherencias, como lo de Coinbase, por ejemplo, pues está claro que alguien va a salir beneficiado y ese va a ser BlackRock seguramente, no va a ser Grayscale. No sé cómo podrán sortearlo esto Grayscale, pero desde luego si aprueban primero el ETF de BlackRock, siendo la entidad financiera más grande del mundo, pues seguramente atraerá más clientes BlackRock que los que pueda atraer Grayscale. Así que Grayscale está en una situación un poco, se han quedado como vendidos, como se suele decir, ¿no? Y posiblemente su única salida al final sea negociar con Fidelity, no sé de qué manera, pero sí, o sea, es muy injusto, siendo ellos los primeros que apostaron fuerte por Bitcoin, los primeros que han tenido un fondo que tienen 500 y pico mil Bitcoins, que estén en esta situación ahora mismo por culpa del regulador, que no ha hecho su labor como tenía que haberla hecho, porque si ha aprobado ETFs de futuros desde hace ya años, pues un ETF al contado no debería haber sido ningún problema hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que han estado esperando hasta el gran jugador. Seguramente será ese gran jugador el que le ha dicho que no apruebe los ETFs al contado hasta que esté yo disponible, ¿no? Es que si no, no tiene ningún sentido. Pinta un poquito de manipulación o que están esperando pues, a una gran empresa, como es el caso de BlackRock, que todo apunta a que antes de que termine el año tendrá aprobado su ETF al contado de Bitcoin. Quiero preguntarte precisamente, Miguel, por esta entrada de los institucionales. ¿Qué valoración haces tú? Porque, claro, yo entiendo que aquí hay opiniones encontradas, ¿no? Por una parte, es cierto pues, que entra dinero nuevo al mercado, que da mucha credibilidad, mucha confianza, pues que empresas tan importantes apuesten por este sector, pero por otro, yo entiendo también que los más románticos, de alguna forma, pueden pensar que se pierde un poco la idea, los fundamentos de Bitcoin, sobre todo entrando entidades así que lo que van a querer es controlar, más allá de acumular Bitcoin, también van a querer controlar hasta donde puedan. No sé con qué parte te quedas tú, qué opinión pues, cuadra un poco más con lo que tú piensas. Para mí es muy positivo que entren las instituciones, independientemente de lo que diga la gente de que, bueno, que se pierde la esencia de Bitcoin, que lo pueden controlar. No pueden controlar porque son 21 millones, o sea, tú no puedes cambiar eso, entonces no pueden controlar. ¿Pueden manipular el precio en el corto plazo? Pueden manipular el precio en el corto plazo, pero el supply siempre va a ser finito y que sea el supply finito siempre quiere decir que en el largo plazo va a subir. Por mucho que lo intentes contener en el corto plazo,
a la larga Bitcoin siempre va a terminar subiendo si seguimos en el sistema que seguimos. O sea, si tenemos el mismo sistema de que los bancos centrales siguen imprimiendo dinero una y otra vez y la deuda sigue aumentando, y es el sistema que hemos tenido siempre hasta ahora, pues en ese sistema Bitcoin siempre va a salir ganador y poco pueden manipular BlackRock por mucho que controle. Entonces, siempre existe el espacio para los románticos, porque tú siempre vas a poder tener tus Bitcoin con tus llaves privadas si quieres. Mientras no le vendas todos a BlackRock, pues tú vas a poder seguir haciendo con los tuyos lo que quieras. Lo que pasa es que a la gente pues no le gusta que los bancos sean los custodios, pero bueno, eso lo decides tú. Al final, tú siempre vas a poder decidir cómo tienes tus Bitcoin. Si los tienes con un custodio, evidentemente no tienes tus llaves, no tienes tus Bitcoin, pero tú puedes decidir tener tus llaves y tus Bitcoin. No te lo va a prohibir BlackRock. He oído por ahí un razonamiento que no tiene ningún sentido diciendo que BlackRock va a hacer un hard fork de Bitcoin y entonces eso va a ser perjudicial. No tiene ningún sentido decir eso, porque si hay un hard fork, cuando tú tienes un hard fork, salen dos cadenas. Una va por un lado y otra va por otro, como pasó cuando Bitcoin y Bitcoin Cash. Y tú vas a tener de las dos. Si tú tienes Bitcoin holdeado y hay un hard fork, vas a tener de la cadena nueva y de la cadena vieja, con lo cual lo que pase, da igual si hay un hard fork, porque tú vas a tener de las dos. Entonces, si una va bien y la otra va mal, tú vas a tener las dos, entonces vas a estar en la que esté bien. Da igual lo que haga BlackRock. Y BlackRock no son estúpidos. Si han entrado en Bitcoin es porque tienen unas características únicas y porque saben que eso le va a dar beneficios en el largo plazo. No van a destruir lo bueno que tiene. Sería como matar la gallina de los huevos de oro una vez que la compras. No tiene ningún sentido. Si lo compras es porque tiene unas características únicas, no vas a acabar con esas características únicas para que no valga nada, porque perdería todo su valor. Entonces, no tiene ningún sentido pensar de esa manera. Creo que todo el mundo tiene su espacio en el Bitcoin. Los que quieran seguir por el tema romántico de mis llaves, mis criptomonedas, lo van a poder seguir haciendo, y los que no, porque no saben utilizar la tecnología o porque no quieren guardar llaves privadas, van a tener los servicios de custodia de otras entidades tradicionales. Así que hay para todo. Las instituciones no se iban a meter en el mercado masivamente si no había un custodio de confianza como BlackRock, como entidades financieras grandes. Entonces, es necesario para que el mercado siga avanzando y para que esos pequeños inversores que llevan desde hace un montón de tiempo, que tienen sus llaves privadas y que hacen sus transacciones sin tener un tercero de intermediario, van a poder seguir haciendo eso también, y encima los precios van a ir subiendo. Estamos hablando de las grandes instituciones financieras. Hubo dos de ellas la semana pasada que también dieron la sorpresa. Por una parte, la Reserva Federal de los Estados Unidos, con su presidente al frente, Jerome Powell, respaldando las criptomonedas, respaldando también a las stablecoins. El FMI también salió la semana pasada diciendo pues, que no tiene ningún sentido prohibir a las criptomonedas a corto plazo. No sé si te sorprendieron también, precisamente en el momento, ¿no?, en el que entran los institucionales, pues este cambio de opinión por parte de Jerome Powell, al que hemos escuchado muchísimas veces hablar bastante mal de las criptos, y sobre todo al FMI, que de hecho estaba hablando 2 días antes de sacar una CBDC mundial, algo así como una plataforma que incluyese a todas las CBDCs, y luego salía diciendo pues, que no tiene mucho sentido prohibir a las criptos. No sé qué opinión tienes tú también, y si es una coincidencia que precisamente en este momento entren 2 de las instituciones más importantes del mundo hablando de esta forma de las criptomonedas, que pocas veces lo han hecho además. Bueno, lo de Jerome Powell fue un poco forzado porque le hicieron la pregunta los políticos y tuvo que responder un poco a regañadientes, y dijo que son un activo que está ahí para quedarse, más o menos dijo eso. No fue exactamente esa la frase, pero más o menos dijo eso. No le quedó más remedio que reconocerlo, porque sería ridículo no hacerlo. Y además, si hubiese dicho cualquiera ya que diga ahora algo en contra de las criptomonedas, tiene a BlackRock enfrente, que BlackRock casi manda más que la Reserva Federal. Entonces, bueno, sería raro que hubiese dicho algo en negativo, ¿no? Pero se le ve que a regañadientes pues más o menos reconoce que Bitcoin está ahí para quedarse. Y respecto al Fondo Monetario Internacional, pues no hay que ir muy lejos para ver que ha estado incluso amenazando a El Salvador con no darles créditos si seguían manteniendo Bitcoin como moneda de curso legal, y ahora reconocen que prohibir Bitcoin es como poner vallas al campo, porque eso es lo que han reconocido, es lo que han terminado reconociendo. Decían que sí, que se puede intentar prohibir, pero que a la larga no iban a poder hacer nada. Entonces, están reconociendo lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es que intentar prohibir Bitcoin es como poner vallas en el campo. No puedes poner una valla tan grande que cubra todo el campo.
Lo tienen muy complicado y poco a poco se van dando cuenta, o por lo menos empiezan a reconocerlo, que en este caso, bueno, pues también les honra, por lo menos hacerlo. Y hablabas, hemos hablado al principio de la actuación por parte de la SEC, de estas demandas, hablabas de que el ataque más brutal ha sido hacia Binance, hablando de players, pues es el player más importante, sin duda, de la industria cripto, pero que es verdad que empieza a verse bastante golpeado, está cayendo la cuota de mercado y quiero preguntarte, Miguel, si es algo, bueno, pues algo instantáneo, algo que puede pasar a corto plazo, o si es una tendencia que puede permanecer en el tiempo, si es algo puntual o es algo que puede extenderse en el tiempo. No sé qué opinión tienes tú, porque claro, como bien comentabas, el ataque contra la SEC ha sido brutal y todavía continúa. Sí, Binance evidentemente le han dañado mucho a la reputación, a pesar de que ha demostrado una y otra vez tener resistencia, porque si no ya con los ataques que ha recibido ya no estaría funcionando, pero sí que se ha visto dañado su imagen y bueno, muchos participantes en las redes sociales han aprovechado también el asunto para atacar a Binance, ¿no? Muchas veces por intereses personales, ¿no? Pero sí, bueno, los otros exchange han aprovechado un poquito el río revuelto para ganar también cuota de mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso en el corto plazo se ha notado. Le va a ser difícil recuperar todo lo que ha perdido, evidentemente, porque hay en algunos sitios que ha salido y de momento no va a poder operar en esos países. Hemos visto en Holanda, hemos visto en Bélgica, en Estados Unidos evidentemente habrá bajado también mucho. En algunos sitios va a tener difícil volver a recuperar el terreno que tenía, ¿no? Pero bueno, es un exchange todavía mucho más grande que el resto. Evidentemente, va a sobrevivir. Lo que pasa es que tendrá que irse adaptando. Y también es verdad que cuando vengan las regulaciones definitivas, porque ya tenemos aprobada la ley MiCA, pero no está en vigor. Entonces, cuando venga esa ley en vigor, otros exchanges que se están aprovechando para ganar terreno en este momento respecto a Binance, porque todavía tienen futuros apalancados, etcétera. Binance en algunos sitios ya no tiene los futuros apalancados para ir cumpliendo con la normativa que se les va a exigir dentro de un año, pues estos exchanges pues, están ganando un poquito de terreno por eso, pero cuando todos tengan que jugar con las mismas reglas, pues Binance yo creo que volverá otra vez a ser pues, el exchange que era. Ya digo que hay en algunos sitios que quizás no pueda recuperar, dependiendo de cómo esté el tema de licencias, la operativa, porque igual en algunos sitios pues, no se les dan licencias a los exchanges de criptomonedas y se reservan esas licencias solo para los bancos, porque yo creo que es lo que está pasando en muchos países, que muchos países están dando preferencia a que sean los bancos los que negocien criptomonedas y por eso están desplazando a los exchange y Binance es el que representa el mayor porcentaje. Entonces, si te quitas a Binance, que, por ejemplo, imagínate que en Holanda, no sé qué cuota de mercado tendría, pero si tendría el 60% o el 70% de cuota de mercado, pues estás dejando un nicho muy grande de un 70% de mercado para los bancos holandeses, por ejemplo. Y el otro 30% de exchange que hay, pues no te preocupan tanto, ¿no? Entonces el ataque por eso es más directo contra Binance, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Es verdad que cuando entre la regulación, pues al final también todo volverá un poco a su cauce. Y quiero preguntarte también por la recesión. Esta mañana hemos conocido datos en Alemania, la economía más importante de Europa, está dando, bueno, unas señales clarísimas ya de una recesión técnica y quiero preguntarte porque, claro, Bitcoin de momento no ha tenido que enfrentarse a una situación de este tipo y quiero que nos cuentes un poquito cómo le puede afectar, porque hay algunos analistas que ya piensan incluso que puede hacer que caiga incluso hasta los 20.000. Algunos analistas también apuntan a que Estados Unidos podría entrar en una recesión después del verano. ¿Cómo podría lidiar con esto Bitcoin? ¿De alguna forma podría afectar, aunque sea a corto plazo, a su precio? Yo creo que no, la recesión no creo que le vaya a afectar mucho a los mercados en general, a Bitcoin en particular tampoco. La recesión es algo que ya los inversores lo saben desde el año pasado. O sea, bueno, Alemania ya está en recesión, de hecho, y Estados Unidos seguramente pueda entrar en recesión, quizás no, pero bueno, los inversores ya más o menos tienen descontado ese escenario. Y lo que ocurre cuando llegamos a ese escenario, o cuando lleguemos, si es que llegamos en el caso de Estados Unidos, es que seguramente la política monetaria cambiará bruscamente y empezarán a bajar los tipos de interés. Y lo que en el mercado cotizará será eso, la bajada de los tipos de interés y la posible recuperación de la economía en el futuro, no el hecho de que esté negativo en ese momento, ¿no? Porque los mercados se anticipan. Toda la caída del año pasado ya fue con la perspectiva de que hubiese una recesión. Entonces, bueno,
no lo veo mal el mercado, tendrá sus altibajos evidentemente, cuando lleguemos a recesión puede tener algún retroceso, pero yo creo que seguiremos alcistas, tanto en las bolsas como en Bitcoin. Los índices de bolsa creo que alcanzarán máximos entre finales de este año y los 3 o 4 primeros meses del año que viene, las bolsas americanas me refiero. El DAX alemán está en máximos a pesar de estar en recesión, con lo cual, pues bueno, ahí nos está diciendo que los inversores están mirando otra cosa, no están mirando el crecimiento económico del corto plazo. Y también hay que tener en cuenta que las empresas ya se han adaptado para esto. Si viniese una recesión de repente y nadie la espera, eso sí que puede ser peligroso, pero cuando ya lo esperas, las empresas ya han tomado sus decisiones, han despedido a gente, han recortado gastos. Entonces, claro, lo que cotiza en bolsa al final son las empresas y las empresas ya han tomado medidas para enfrentarse a una recesión, con lo cual, ya digo, lo que descontarán en ese momento más bien será que empezarán a bajar los tipos de interés y que eso hará que entre dinero fresco en el mercado. Pues vamos a ver qué sucede y sobre todo pues cómo puede lidiar la economía mundial y en este caso Bitcoin con una recesión que, como tú dices, no nos va a pillar por sorpresa, porque ya se veía venir desde hace tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel, por estar aquí, por todos tus análisis. Te esperamos muy pronto por Negocios Televisión. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues nosotros nos despedimos ya, mañana volvemos con más actualidad del mundo cripto, aquí a eso de las 6 de la tarde, pero ahora toca la geopolítica. Si quieren enterarse de todo lo que ha ocurrido este fin de semana, de todo lo que está ocurriendo ahora, de esta rebelión por parte de los Wagner y sobre todo con las consecuencias que va a tener, quédense aquí porque empieza enseguida. Todo es geopolítica, como siempre, la mejor programación aquí en Negocios Televisión.